días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Procedo a la lectura del orden del día, porque no se encuentra presente la secretaria. Reunión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, día 19 de enero de 2012. Orden del día. Punto 1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2. Elección de la vicepresidenta de la Comisión, vicepresidente o vicepresidenta. 3. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Comparecencia del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la campaña de lucha contra los incendios 2011, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. El primer punto de orden del día, como hemos dicho, es la lectura y aprobación si procede de la lectura del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta de la sesión anterior y no ha habido ninguna objeción a la misma, entonces entiendo que se puede dar aprobada por asentimiento. Gracias, queda aprobada. Punto 2. Elección de vicepresidente o vicepresidenta de la Comisión. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señor presidente. Conforme al artículo 83.2 del reglamento de la Cámara, el Grupo Popular de esta comisión propone de vicepresidenta a la ilustrísima señora doña Pilar Vargas Maestre. Bien, muchas gracias. Vamos a someter a votación si parece, si hay alguien en contra, hacer una postura en contra, se podría aprobar por unanimidad. La agrupación de diputados tiene... ¿La unidad? Sí. Bien, entonces se aprueba por asentimiento. Puede pasar a tomar. Muy agradecida. Bien, pasamos al punto 3. Comparecencias de comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente, don Enrique Julián Fuentes. Le damos la bienvenida en nombre de la mesa y de los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión. El debate se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 202, apartado 2 y el artículo 203, apartado 2. El proponente de la iniciativa tendrá una intervención inicial por tiempo máximo de 5 minutos. A continuación, intervención del miembro de la Junta de Extremadura o alto cargo sin límite de tiempo. Después intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. El miembro de la Junta de Extremadura o alto cargo contestará de forma individual o globalmente por tiempo de 10 minutos a cada grupo parlamentario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas sus señorías y agradecer la comparecencia del Director General de Medio Ambiente en esta comisión. Hemos solicitado esta comparecencia para que pudiera explicarnos el Director General cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en esta campaña de lucha contra incendios en el año 2011. Es cierto que esta comparecencia llega tarde, pero no es por culpa suya. Entiendo que el cambio de gobierno en plena campaña, con las circunstancias particulares que se han dado y que todos conocemos, de cambio de director general en mitad de la campaña de incendios, no lo ha posibilitado, pero sí creo que es bueno dejar una sugerencia para el futuro, de tal manera que si la campaña acaba a finales de octubre, pues, creo que finales de noviembre, principios de diciembre, pudiéramos esta comisión, sin tener que solicitarlo, pues poder comparecer aquí para dar para explicarnos y contarnos cómo ha resultado ese balance de la campaña de incendios en los futuros años sucesivos. Esa es la sugerencia que lanzo, y me gustaría empezar primero haciendo una reflexión política sobre el tema de los incendios, ¿no? Sobre cuál es la opinión de este grupo parlamentario sobre los incendios. Yo creo que los incendios no son culpa de los gobiernos. Usted no va a escuchar aquí en los próximos 4 años a este grupo parlamentario culpándole de nada, ni a usted, ni por supuesto a la consejería y al gobierno, porque son un problema de todos. Y porque no hay cabida, entiendo, y en este tema así debería presidir esta comisión cada vez que se trate este asunto, no hay cabida para el partidismo ni para la demagogia. Es cierto que en otros momentos ha podido usarse esa demagogia y ese partidismo, pero yo entiendo que este tema, y es la opinión del grupo, y en este grupo se va a encontrar esa lealtad, las críticas y reflexiones serán
no sobre los incendios, sino sobre qué podemos hacer para mejorar desde el Gobierno, desde su Gobierno, las medidas preventivas para que los incendios causen el menor daño posible. Y digo esto porque va a contar con nuestro grupo para aportar, para colaborar en la campaña y para defender algo muy importante desde este Parlamento Autonómico, desde esta comisión, son las ayudas necesarias para afrontar desde el Gobierno las sucesivas campañas. Usted sabe que no solamente son los recursos de la Administración autonómica los que se emplean en la lucha contra incendios, son otros recursos que hablaré posteriormente, sobre los que le cuestionaré, como la UME, como las diputaciones, como colectivos y organizaciones empresariales que siempre han colaborado en las tareas de extinción de incendios, y por supuesto por la Guardia Civil, Policía, etcétera. Entiendo que la idea y lo que debe perseguir esta comisión cada vez que hablemos del tema de la campaña de los incendios es aportar esas ideas, aportar la información de la que dispongamos, colaborar con la Dirección General. Y quiero contarle un ejemplo, pero lo he vivido en primera persona, de cómo ha funcionado durante la pasada legislatura el trabajo de información, el flujo de información entre Gobierno y oposición en el tema de las campañas de extinción contra incendios. Yo he coincidido con el entonces presidente del grupo parlamentario, el señor Monago, y con el señor diputado Parejo, en localidades donde habían estado colaborando los medios de extinción de incendios, porque es importante no solamente la labor del Gobierno, sino la oposición. Hay muchos municipios en los que estos diputados de este grupo o del resto de los grupos tienen también capacidad de aportar tranquilidad, de aportar información, en definitiva de generar un clima en el momento que llegue los momentos difíciles, que seguramente llegarán porque serán inevitables. Y yo creo que ahí debemos confluir, igual que durante la pasada legislatura, ese flujo de información y esa posibilidad de estar cerca del Gobierno en esos temas pueda darse también durante esta legislatura. Desde luego, tanto con el presidente de mi grupo parlamentario como con cualquiera de los diputados de esta comisión, entiendo, estaremos a disposición para eso. Y defender, como he dicho también, aportar ideas e información, colaborar con la Dirección General y con el Gobierno en esa posibilidad de permanente contacto e información en esa medida, y también la de defender las ayudas, mantenimiento de las ayudas, como he dicho, de la UME, que esperemos que no sea afectada por las políticas del Gobierno nacional. Evidente que la UME tiene un coste importante y en un momento en el que se están cuestionando todas las políticas en base a recortes, esperamos, y creo que debe ser así, que la UME mantenga todos sus efectivos por el bien no solamente de nuestra región, sino por el bien de la comunidad autónoma. Mire, no ha sido el tema de los incendios en esta Cámara un tema con el que los grupos políticos hayan hecho excesiva política, pero sí quiero advertirle, quiero decirle, yo creo, aquí he escuchado repetidamente, lo he escuchado siendo parte del Gobierno de la pasada legislatura, una frase que ha hecho posiblemente muchísimo daño a la política de extinción de incendios, que es: los incendios se apagan en invierno. Esa frase por parte del Grupo Parlamentario Popular la hemos escuchado estando en el Gobierno y me ha tocado en primera persona, y yo ya le digo que no la va a escuchar de este Grupo Parlamentario, porque los incendios no se apagan en invierno, eso es falso. Los incendios se apagan cuando se producen, y parece obvio y es una cosa lógica, y además quienes los apagan se juegan la vida para defender nuestro patrimonio natural. Yo creo que es frivolizar, ¿no?, con ese tipo. Otra cosa es que podamos discutir sobre qué medios preventivos se ponen en marcha en un momento determinado, cuáles pueden ser más efectivos o no, pero los incendios, esa frase no la escuchará más, y puede leer usted todo el diario de sesiones, y aquí lo tengo. La verdad es que no recordaba yo, hasta que me he puesto a leer el diario de sesiones, las cantidades de cosas que se han dicho aquí. También es verdad que digo que no se ha sido especialmente hiriente, pero sí se ha hecho un poco de demagogia en ese sentido. Por lo tanto, no va a encontrar usted más que disposición en este tema. Se pueden tomar medidas, como he dicho, los incendios se van en invierno, pero se pueden tomar medidas para incrementar la seguridad, para dificultar la propagación de dichos incendios. Y permítame que le ponga una comparación quizá dura, pero yo creo que es real. Usted, por mucho, o este Gobierno, o los anteriores gobiernos, por muchos medios que pongamos, siempre estaremos detrás del
que tiene intencionalidad de causar el incendio. Y el ejemplo duro que quiero poner es que es prácticamente el terrorismo ecológico y ambiental es muy similar al terrorismo de Estado, al terrorismo armado. Es decir, es bastante difícil, por mucho que se pongan todos los medios a su disposición, bastante difícil que si alguien tiene intencionalidad de causar daño, se puedan poner todos los medios. Pero ese es el punto de partida, esa es la buena voluntad que yo creo que debe presidir por parte en este tema concretamente. Ya tenemos muchos otros en los que mostrar nuestras divergencias y discrepancias. Por lo tanto, nuestra única diferencia será en los medios, en la prevención, en los medios y la prevención que se pongan a disposición de las campañas. Nos gustaría a este grupo parlamentario socialista regionalista que su balance sobre la campaña pudiese darnos una radiografía de cuáles han sido los medios utilizados, tanto técnicos como humanos, durante este año 2011. Me refiero a retenes de la propia administración, como retenes de las empresas públicas, en este caso Traxa, cuáles han sido los medios aéreos y terrestres de los que se han dispuesto en esta campaña del 2011, cuáles han sido los efectivos de la UME que han participado en esta campaña del 2011. Señor Rodríguez Osuna, debe usted ir acabando. Vale, voy a intentarlo. Información sobre el número del personal del mando único que ha habido en esta campaña, información sobre los PREIFEX, los planes periurbanos de prevención de incendios que han estado funcionando o puestos en marcha durante este 2011, la partida presupuestaria utilizada, que creo que es importante en comunicación para campañas de sensibilización e información sobre el riesgo que conllevan los incendios, sobre las infraestructuras con las que se ha contado, fundamentalmente helicópteros y cocheras, así como la ubicación estratégica que han tenido estas helibases, y por último las obras de acondicionamiento que se hayan realizado tanto en desbroce de monte y obra forestal en montes públicos y privados. Posteriormente, en la segunda intervención, le solicitaré algo más de información. Entiendo que es posible que usted no la tenga. En cualquier caso, es lo que nos interesa a este grupo, conocer los medios humanos y técnicos de los que se ha dispuesto en esta campaña, para posteriormente, en sucesivas campañas, evaluar cómo estos medios han incrementado o han descendido en la lucha contra la prevención de incendios. Ya le digo, en la segunda intervención intentaré solicitarle alguna más información, y finalizo solamente deseándole suerte, porque en especial en este tema, en otros tenga usted claro que vamos a coincidir poco, porque lo digo con conocimiento de causa, es seguramente la parcela de su dirección más comprometida, más dura, y yo creo que también, si se hace con esfuerzo y con voluntad, será la más gratificante. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el ilustrísimo señor director general de Medio Ambiente, don Enrique Julián Fuentes, sin límite de tiempo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, agradezco el tono de la pregunta que me formula el señor diputado Rodríguez Osuna. Vamos a resumir los aspectos más relevantes de la campaña pasada del año 2011 del Plan Infoes, para lo cual lo primero que tendríamos que hacer sería agradecer a todo el personal que ha trabajado durante la misma, toda su dedicación y su buen hacer. Las claves de la campaña han sido las siguientes. El primer dato y más importante es que no se ha producido ningún accidente personal relevante durante la pasada campaña de incendios en Extremadura. Sin embargo, a nivel nacional, ha sido el año con mayor número de víctimas en accidentes relacionados con trabajos de extinción de incendios, sobre todo en las comunidades de Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. El segundo factor a considerar es el resultado global de la campaña, es decir, una superficie quemada inferior a la media, sin haber tenido que lamentar ningún gran incendio mayor de 500 hectáreas, a pesar de haber sido la campaña más larga de los últimos años. Aunque no somos partidarios de medir el resultado en superficie quemada, este dato viene a dar idea de cómo han sucedido las cosas. En superficie forestal afectada, y a modo de resumen, este dato es aproximadamente un 30% de la media de la última década, lo que a priori es un resultado esperanzador y que debemos mejorar. El tercer factor reseñable es la duración de la campaña de peligro alto, que por motivos meteorológicos tuvo que prolongarse en buena parte de Extremadura hasta finalizado el mes de octubre. Lo normal es que las campañas finalicen el 15 de octubre y que las lluvias otoñales sean más prematuras, lográndose una disminución notable en el riesgo de incendios forestales. La de 2011
ha sido una de las más largas campañas de peligro alto desde que funciona el Plan Infoes. Los medios de las diferentes administraciones que han participado en la campaña de incendios de 2011 en las 11 zonas de coordinación han sido los siguientes. Por parte del Plan Infoes se han establecido 44 casetas de vigilancia, 45 camiones autobomba, 60 retenes terrestres, 14 retenes de helicóptero, 12 máquinas pesadas, entre bulldozers y tractores agrícolas, 10 helicópteros y 22 coordinadores de zona, formando un despliegue de medios humanos que supera ligeramente las 1000 personas. Por parte de la Administración local, los medios adscritos al Plan Infoes durante la época de peligro alto, procedente de consorcios provinciales de extinción de incendios de Cáceres y Badajoz, así como los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, han procedido de los siguientes parques. En la provincia de Badajoz, de los parques de Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Castuera, Don Benito Villanueva, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Hornachos, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Olivenza, Puebla de la Calzada, Villafranca de los Barros y Zafra. Por parte del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la provincia de Cáceres, se ha dispuesto de personal procedente de los parques de Cáceres, Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara. Asimismo, hay que contar también con la plantilla actual de bomberos auxiliares del SEPEI de Cáceres, en su apartado forestal, que cuenta con 7 bomberos auxiliares y 48 conductores auxiliares, distribuidos en los parques de Coria, Navalmoral, Cáceres y Plasencia. La flota de vehículos forestales pesados está compuesta por 6 camiones de potencia y capacidad suficiente para las labores que han desempeñado. En lo que respecta a la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, durante la campaña de 2011, ha aportado tanto el Organismo Autónomo de Parques Nacionales como el Área de Defensa contra Incendios Forestales ha aportado la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Pino Franqueado, compuesta por 3 cuadrillas aerotransportadas con 3 técnicos brief y 2 técnicos de base que disponen de 2 helicópteros Sokol PZL de transporte de cuadrillas y extinción con una capacidad de carga de 1.500 litros de agua. Un helicóptero bombardero pesado Kamov K-32 con capacidad para 4.500 litros de agua en cabeza del buey. 2 aviones anfibios Canadair CL-215 con capacidad para 5.000 litros. Unidad móvil de meteorología y transmisiones de Extremadura con destino en Cáceres y dotada de equipo de repetición de transmisiones, cartografía digital, equipo de recepción de imágenes y estación meteorológica. Además, aporta un técnico de telecomunicaciones y 2 técnicos forestales de apoyo. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha mostrado su colaboración con un retén en el Pinar de Granadilla asociado al proyecto de recuperación del lince ibérico y 2 en Monfragüe. Dichos retenes reciben vehículos contra incendios de la Junta de Extremadura, 1 ligero y 2 camiones autobomba respectivamente, para el desarrollo de sus trabajos. Las intervenciones de estos medios durante la campaña 2011 han sido las siguientes. Dentro del protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias en la época de peligro alto de 2011, no ha habido ninguna intervención por parte de la UME. Como otros años, dentro de la colaboración entre el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y la Unidad Militar de Emergencias, se ha destacado en Extremadura un pelotón procedente del Batallón de Torrejón, a fin de conocer el territorio extremeño y el dispositivo de lucha contra incendios en nuestra región, mediante la realización de jornadas conjuntas con los medios de las diferentes zonas del Infoes. Pasamos a describir la caracterización meteorológica de la época de peligro alto de 2011. De forma genérica, la campaña de incendios se ha comportado de forma normal, con temperaturas en torno a la media, precipitaciones normales, prácticamente nulas, y vientos ligeramente superiores a los que normalmente se registran en Extremadura. En las condiciones de precampaña, el año hidrológico 2010-2011 tiene cierta continuidad con el anterior, con unas precipitaciones superiores a la media, aunque repartidas irregularmente. Especialmente, los 3 meses de primavera superan en un 20% la cantidad media de precipitación. En cuanto a la temperatura, cabe destacar los valores de más de 3 grados por encima de lo normal en los meses de abril y mayo. Datos de la campaña relativos a temperaturas. Los registros mensuales se han situado en torno a la media durante los meses centrales de la campaña, julio y agosto, ligeramente por encima el mes de septiembre y bastante por encima los meses de junio y octubre. Los días de tormenta
relativos a la campaña. De especial incidencia han sido las tormentas en el mes de agosto, con 6 días de tormenta más o menos generalizadas, cuestión que se traduce en un mayor número de incendios forestales. Por esta causa se produjeron 22 de los 28 incendios en el mes de agosto. Datos de la campaña relativos a precipitaciones. Los registros de precipitación han sido muy escasos, salvo en el mes de agosto, con tormentas abundantes, tanto en número de días como en los registros pluviométricos. Describiendo ahora los incendios más relevantes de la campaña, por importancia, el primero se sitúa el 14 de octubre en el término del Bas, en el paraje de las Cruces de la Sierra, Forquito y Pinajarro. El incendio se inicia de noche, sin posible actuación de medios aéreos, en una zona prácticamente inaccesible para los medios terrestres, propagándose hacia el Pinar. A la mañana siguiente el incendio afecta ya a más de 300 hectáreas y se inicia la extinción con el apoyo aéreo. Los datos finales del incendio arrojan una superficie de 375 hectáreas, afectando a repoblación de pino silvestre y de matorral principalmente. Se actuó con unas condiciones de temperatura máxima de 27,8 grados centígrados, una humedad relativa mínima del 20%, con velocidad del viento en torno a 15 km por hora. Actuaron 9 equipos motobomba, 12 retenes, 7 helicópteros, 2 hidroaviones, un CPI y un camión nodriza. El segundo incendio en orden de importancia se localizó el 18 de julio de 2011 en el Pinar de Mesillas, en el término de Collado de la Vera. El vector de propagación fundamental fue el viento, que provocó una gran dificultad en alcanzar la extinción de la cabeza y finalizar el avance. En total se quemaron 373 hectáreas de repoblación de pino y matorral. Las condiciones meteorológicas extremas también fueron fundamentales, pues la temperatura fue de 31,2 grados y una humedad relativa del 22%, y conviene destacar que la velocidad del viento en este incendio estuvo rondando los 44 km por hora. Los medios actuantes en su extinción: 10 equipos motobombas, 16 retenes, 2 brief, 5 helicópteros, un hidroavión, un helicóptero de coordinación, una máquina, un CPI y un camión nodriza. En Oliva de Media tuvimos el tercer incendio más importante de la campaña, en el paraje del Cerro del Espartal, el 19 de julio de 2011. El combustible fino con baja humedad atmosférica favoreció la propagación. Los datos del incendio finales: 207 hectáreas quemadas de matorral y repoblación de especies quercíneas. Las condiciones meteorológicas extremas: 32,6 grados centígrados y una humedad relativa del 23%, y velocidad del viento cercana a 13 km por hora. Actuaron 4 equipos motobomba, 9 retenes, 4 helicópteros, 2 hidroaviones, un helicóptero de coordinación, 2 máquinas. En Higuera la Real, el 19 de agosto de 2011, en el paraje de la Umbría de Girón, tiene lugar el cuarto incendio por importancia de la pasada campaña. El vector de propagación vuelve a ser el viento, en zona de combustible fino y seco, unido a altas temperaturas en que la velocidad de propagación es enorme, tal y como se observa en el perímetro del incendio, en el que también actúan diversos medios de Andalucía. Los datos finales del incendio: 205 hectáreas calcinadas de dehesa y matorral, 37,8 grados centígrados de temperatura, humedad relativa de 22% y velocidad del viento 44 km por hora. Actúan 3 equipos motobomba, 8 retenes, 3 helicópteros, 2 hidroaviones, un helicóptero de coordinación y un equipo del CPI. En Fresnedoso de Igor, el 17 de julio, en el paraje de la Lagunilla, tiene lugar el quinto incendio más importante. 200 hectáreas de matorral y cultivo. En condiciones meteorológicas adversas: 28,8 grados centígrados, una humedad relativa muy baja, en torno al 20%, y viento de 33 km por hora. Actúan 21 equipos motobomba, 26 retenes, 6 helicópteros, 4 hidroaviones, un helicóptero de coordinación, 3 CPI, 3 brief, 2 máquinas y un avión de carga en tierra. Haciendo el análisis estadístico de los incendios, en datos absolutos, la distribución de las intervenciones del operativo Infoes. En total ha habido 612 incendios forestales en Extremadura, 546 incendios no forestales, 135 falsas alarmas y otras incidencias catalogadas en número de 51, lo que hacen un total de incidencias de 1.344. La clasificación de los incendios forestales según el tamaño
Aquí hay que destacar que prácticamente el 50% de los incendios que se han producido, en un 47,71% concretamente, se refieren a conatos, que son incendios menores de 1 hectárea, es decir, 292. En incendios entre 1 y 5 hectáreas, un número de 216, que equivaldría al 35,29%. Incendios entre 5 y 25 hectáreas, 87 incendios, 14% sobre el total. Incendios entre 25 y 100 hectáreas, que son incendios ya de una magnitud considerable, tan solo 10 incendios. Entre 100 y 500 hectáreas, 7 incendios. Y como decía al principio, no hay ningún incendio, ningún gran incendio catalogado por encima de las 500 hectáreas. La causalidad de los incendios forestales, pues 334 incendios se catalogan como intencionados, lo que supone el 54% del total, es decir, más de la mitad de los incendios se considera intencionados. Un número muy similar a la media de los últimos 10 años. Por causa desconocida, 82 incendios, por rayos 26 incendios y por negligencias o accidentes 170 incendios, lo que supone prácticamente un 30% del porcentaje también. En la distribución por meses del número de incendios forestales, destacar el mes de julio con 174, seguido del mes de agosto con 144 incendios, el mes de octubre 112 incendios, el mes de junio 93 incendios y el mes de septiembre 89 incendios. La comparativa de número de incendios forestales durante el 2011 fue 612 incendios en Extremadura frente a 800, que es la media de los últimos 10 años. Por provincias, en Badajoz, 264 incendios frente a 344 incendios de media, y en Cáceres 348 frente a 451 incendios. La comparativa de número de incendios forestales según el tamaño: en el año 2011 hubo 292 conatos, que como he dicho antes son incendios menores de 1 hectárea, 292 frente a 423 que vienen arrojando la media de los últimos 10 años. Entre 1 y 5 hectáreas, 216 incendios frente a 230. De 5 a 25 hectáreas, 87 incendios frente a 98 incendios de la media de los últimos 10 años. De 25 a 100 hectáreas, 10 incendios frente a 28. Entre 100 y 500 hectáreas, 7 incendios frente a 13 incendios de media en los últimos 10 años. Y por último, 500 incendios mayores de 500 hectáreas, ningún incendio frente a 3 incendios de media que hemos sufrido durante los últimos 10 años. El resumen de la superficie quemada o perjudicada por los incendios en el año 2011 es de 3.831 hectáreas, algo menos del 30% de la media de los últimos 10 años, que se establece en 13.783 hectáreas. En el apartado de las denuncias e infracciones ha habido un total de 195 denuncias, de las cuales 88 se han establecido en la provincia de Badajoz, 13 participadas por los agentes del medio natural y 72 por la Guardia Civil. En la provincia de Cáceres hay 107 denuncias, 22 por parte de los agentes del medio natural y 72 por parte de la Guardia Civil. En las investigaciones e informes remitidos a Fiscalía y Seprona, los incendios forestales investigados por el Seprona en la Comandancia de Cáceres han sido 94 incendios investigados, de los cuales se han obtenido 3 personas detenidas y un imputado. En incendios forestales investigados por el Seprona en la Comandancia de Badajoz, 39 incendios investigados, 3 detenidos y 3 imputados. Incendios forestales investigados por el equipo de investigación de causas de Infoes, 49 incendios investigados, 15% causa desconocida, 32 en la provincia de Cáceres y 17 en la provincia de Badajoz. Por último, quisiera destacar la colaboración que ha habido con otras administraciones regionales, así como con Portugal, llevadas a cabo tanto para sofocar incendios producidos en Extremadura como en zonas periféricas afectadas fuera de la región. Gracias, señor director general. A continuación intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra el portavoz de la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde Sí, el señor Casco Ruiz, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Me uno a la petición que hacía el interviniente en la comparecencia del Partido Socialista de que al final de la campaña se pueda realizar un balance con usted y con el director general. Me parece una propuesta positiva y la suscribimos. Y bueno, algunos aspectos importantes ya se han reseñado. Agradecerle en todo caso la profusión de la información. Es evidente que el trabajo en educación y sensibilización es un aspecto importante, sobre todo en materia de prevención, y cuando hay un 30% de 170 incendios que se producen por negligencia, pues obviamente indica que hay que seguir trabajando en esa línea. Y para nuestro grupo político es obvio que hay que seguir reforzando la vigilancia, las infraestructuras y sobre todo los efectivos, y permitir la mejor coordinación eficaz de todos los organismos que tienen un papel en la lucha contra los incendios. Que el 54%, 334, sean provocados, sean intencionados, es un dato que no por ser conocido deja de ser alarmante. Una situación terrible sobre la que habrá que reflexionar y ver desde la administración pública qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo, si hay que reforzar las medidas penales, si hay que reforzar las medidas de investigación, ver, analizar detenidamente esa situación, porque es un dato, repito, alarmante. Y nada más, y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, ¿contestará usted individualmente o globalmente? Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por tiempo de 10 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Me sumo, señor director general, al agradecimiento al personal del Infoes y a todos los efectivos, administraciones y personas que han participado en esta campaña. No solo agradecimiento, sino también a la felicitación por su trabajo realizado durante esta campaña de 2011. Creo que quiero, antes de definir un poco las cuestiones que han quedado en el tindero, decirle que como ha observado en mi anterior intervención, no le he pedido balance de hectáreas quemadas, etcétera, de niveles de incendio y tal, porque considero, y nosotros también lo consideramos, como bien ha dicho usted, que lo que interesa no es solamente lo que muchas veces se vende mediáticamente, que es cuántos incendios, qué cantidad, las hectáreas que han ocupado, sino qué se puede hacer por mejorar la prevención y cómo se puede trabajar pues para paliar los perjuicios que ocasionan los incendios. Mire, yo quería todavía sobre este tema apuntar una cosa. Seguimos barajando, y yo creo que en algún momento la Dirección General, el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura y este Parlamento deberá aclarar o poner encima de la mesa qué se consideran incendios y qué no se consideran incendios. Es decir, coincido con usted en que a partir de 500 hectáreas se considera un incendio grave, pero también es cierto que suena alarmante, y yo creo que es algo que debemos mejorar en el lenguaje, decir 320 y tantos incendios, cuando muchos de ellos entran en quema de matojo o matorral bajo. Es decir, no tiene un impacto sobre la diversidad del patrimonio natural. Es decir, habrá que hacer un esfuerzo también, porque curiosamente la mayoría de los incendios curiosamente se producen en época estival de verano, donde menos información hay, y es también la importancia que los medios de comunicación y el hecho de la demanda de información que se le da, que ningún gobierno ha sido capaz todavía hasta el día de hoy de transmitir cuál es la diferencia entre un incendio de 50 hectáreas de matorral bajo o algunos que producen un grave daño al valor ecológico de una zona. Yo creo que es una cuestión pendiente que habrá que mejorarla, es decir, la información que se da respecto a los incendios. Mire usted, termino con este tema. No es tampoco lo que nos interesa a nosotros el nivel de hectáreas. No vengo yo a decirle aquí ha habido un tanto por ciento más sobre los incendios del 2011, que calculándolo en hectáreas, si no nos ponemos a discernir sobre el valor ecológico, ha habido en esta campaña más incendios que la del 2010, pero que es que no es la cuestión esa, porque hay que valorar otros parámetros, como le he dicho, valor ecológico, nivel de efectivo, prevención, etcétera. Con lo cual, me parece bien, y ahí nosotros estamos dispuestos a que el número de hectáreas
quede de una manera superflua sobre lo que nos interesa, causas, prevención y medidas para paliar los incendios. De mi anterior intervención me ha dado casi toda la información y se lo agradezco porque es bastante difícil en cuanto a efectivos, medios, retenes, pero hay algunas cosas que no me ha dicho y si la tiene me gustaría que me las contestara y si no, pues o bien haciéndonos llegar a esta comisión la información o si en cualquier caso pasa un tiempo prudencial se lo pediríamos por escrito si no nos la hiciera llegar. Me interesaría saber en este 2011 el número de prefects que había en marcha, si es que había alguno o cuántos había, los planes periurbanos de prevención de incendios forestales, porque en esto como en todo también juegan un papel fundamental no solamente los ciudadanos con la concienciación ambiental y con el conocimiento de los riesgos que supone jugar con el fuego en las épocas de mayor prevención de incendios, sino también los municipios y los particulares. Por eso me gustaría que me dijera si tenía datos, y si no lo tiene, de PRIFE y de obras que se han hecho en fincas particulares. Me gustaría saber también, a posteriori, cuál es la partida presupuestaria que se ha utilizado en comunicación. Y aquí coincido con el portavoz de Izquierda Unida, aunque yo lo dejé caer veladamente anteriormente, en que es importante las campañas de sensibilización y de educación ambiental y de información. Parece que ahora, en un momento en el que todo se cuestiona y todo se recorta, y fundamentalmente también la publicidad y la promoción, entiendo que habría que también escalarlo en función de las prioridades. Y yo creo en este tema, en la promoción de la información y de la publicidad para la prevención de incendios, no se debería escatimar sobre el presupuesto. Desconozco cuál es, pero me parece que habría que seguir manteniendo ese nivel de presupuestario en lo que es a información y campañas de sensibilización y prevención. Por último, otra cosa que no me ha dejado claro y que a mí me gustaría que me contestara cuando pudiese es cuál ha sido el presupuesto en obras de acondicionamiento, desbroce, en licitación forestal en montes públicos y privados, porque es evidente que parte del éxito en esa prevención está, por supuesto, en la conservación del monte. Entonces, yo quería saber, en el 2011 concretamente, por cerrar este capítulo de la campaña de extinción de incendios, número de PRIFE, partida presupuestaria en comunicación y acondicionamiento, obras en montes privados y públicos, licitación forestal, que es lo único que me ha quedado porque prácticamente lo ha dicho todo en su intervención. Ha dado bastante más información de incluso la que yo le requería y se lo agradezco. Tiene usted razón en que estamos a expensas de los cambios meteorológicos y ahora más que nunca es cuando percibimos el efecto del cambio climático. Es verdad que las campañas empiezan más tarde. El año pasado estaba lloviendo en mayo, que permitió afortunadamente las abundantes lluvias de mayo de disponer de un alivio en cuanto a la disposición de los medios y emergencias, porque evidentemente la humedad del suelo permitía un cierto grado de relajación o al menos estar más descuidados, y es cierto que hemos llegado a un octubre caluroso en el que ha pasado todo lo contrario que al inicio de la campaña. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta en sucesivas campañas. Las condiciones meteorológicas están cambiando prácticamente año a año y aunque no sean muy perceptibles, sí influyen particularmente en esto, con lo cual hago una propuesta aquí que le lanzo, aunque veo que lo tiene claro, ¿no?, que los cambios meteorológicos inciden, y tiene un informe que le ha hecho los técnicos de la dirección que corrobora lo que estoy diciendo. Y ya para finalizar, sí me gustaría plantear, he hecho una primera intervención, la primera parte respecto a la intención de este grupo, la disposición de este grupo, y ahora respecto a las propuestas o a las que nosotros consideramos que debe reflejarse en las próximas campañas de extinción de incendios, y que me gustaría informar, porque evidentemente hace poco, el martes, terminamos de aprobar unos presupuestos que van a influyen directamente en la política de extinción de incendios, y tan bueno es la disposición que se tenga o la voluntad política como los medios efectivos que se pongan en la lucha contra los incendios. Por eso algunas preguntas a posteriori para que pueda hacernos llegar esa información. ¿Cuánto se ha presupuestado en licitación forestal para este año? ¿Cuál es la diferencia con respecto al 2011? Si entendemos que la obra forestal colabora y es decisoria para que los incendios tengan mucha menos repercusión en el caso de que se produzcan. ¿Cuántos retenes fijos se van a mantener en 2012? Me refiero a retenes fijos de empresas públicas como Traxa.
cuál es la diferencia entre el 2011 y 2012 en los medios privados, semipúblicos en este caso, como el de Trasa, de Retenes. Se han presupuestado en el 2012 nuevas cocheras, nuevas infraestructuras. ¿Cuántos helicópteros y medios aéreos van a participar en la próxima campaña? Conozco que estaréis en plena negociación en ese tema, no es algo que ya se tenga. Se renueva año a año el convenio de mantenimiento de alquiler de los medios aéreos, pero en el momento que se tenga esa información me gustaría saber cuántos medios aéreos van a participar en la extinción de incendios en la campaña del 2012. Me gustaría saber si se ha presupuestado también en la dirección la construcción de las 3 helibases pendientes de ejecutarse. Creo que una de ellas estaba prácticamente a finalizar, que estaba en el entorno de Monfragüe, que quiero recordar, y que yo creo que es importante contar con esa infraestructura porque acerca los medios aéreos y los recursos técnicos precisamente a los posibles focos de los incendios y donde más riqueza y patrimonio natural hay. Me gustaría que me explicara cómo se va a reestructurar el mando único. Tengo entendido que ya va a dejar de ser mando único, que van a ser una especie de equipo de coordinadores de zona. Entonces, no sé si va a haber una reestructuración, que me lo pudiera explicar, ¿no? Cómo va a quedar el mando único y cuáles van a ser las funciones del mando único en las próximas campañas. Preguntarle si va a seguir el convenio también que se renueva año a año con Portugal, porque es cierto que hay muchos incendios que en otras ocasiones han venido a través de la frontera y es importante esa estrecha colaboración, no solo para defendernos de los fuegos que surjan en la región, sino para atacar a los fuegos que surjan en Portugal, que si quiero recordar había un convenio en el que se podía actuar 15 kilómetros dentro de la frontera del país vecino, porque atacar a un incendio que se produzca allí va a prevenir seguramente en un futuro el que lleguen estos incendios a nuestra región. Y por último, ¿cuál va a ser el presupuesto para prevención y extinción de incendios en 2012? Es decir, estos datos, como le he dicho recientemente, los queremos tener sencillamente para tener cuál es el inicio de partida, cómo hemos partido en esta legislatura en la campaña del 2011, que ha sido los presupuestos del anterior gobierno, qué medios, recursos se han puesto a disposición y si vamos a seguir contando con esos mismos medios y recursos o incluso si se van a implementar. Me gustaría tener esa información. Yo le agradezco sinceramente toda la información, como siempre, su disposición, y esperamos poder seguir contando en sucesivas preguntas y comparecencias con su presencia y su disponibilidad. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Partido Popular de Extremadura Unida, por 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor director general de Medio Ambiente y acompañantes. En primer lugar, quiero felicitarle como máximo responsable de la Junta de Extremadura en la lucha contra incendios. Le felicito en nombre de mi grupo parlamentario y por esos resultados que acaba de relatarnos. Son unos resultados de campaña muy buenos y esa felicitación y ese agradecimiento lo hacemos extensible a todos los colectivos implicados en la prevención y extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma y también cuando se colabora con la vecina Portugal. Como decía, son unos resultados buenos, a pesar de que la campaña se ha prolongado. Este otoño ha llovido poco y lo más importante, que también ha hecho referencia, es que no ha habido que lamentar desgracias personales. La superficie total quemada no ha sido muy importante, a pesar de que ha habido 3 incendios o 4 más bien grandes. El de Herbaz, con más de 300 hectáreas, curiosamente sucedió a mediados de octubre, ya en otoño. Y luego el de Collado de la Vera y el de Oliva de Mérida, también aproximadamente con algo más de 300 hectáreas. Por supuesto, ha hecho referencia antes el interviniente del Grupo Socialista, PSOE Regionalista, del inconveniente de asumir la responsabilidad de gobierno con la campaña totalmente iniciada.
No se notó, no se ha notado, eso es lo importante, que las cosas se han hecho bien, y eso dice mucho del personal adscrito al INFOE, al personal de protección civil, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empresas privadas, etcétera. A todos ellos, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, les agradecemos su dedicación y esfuerzo. También no ha sido necesario en esta campaña que intervenga la UNE, la Unidad Militar de Emergencia, que, como todos ustedes saben, es un cuerpo integrante de la Fuerza Armada Española, creado por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Esto es una cosa que hizo bien, no nos duele en prenda decirlo, y su finalidad pues, es intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español en caso de catástrofe. Hombre, nos congratula que no haya sido necesario, pero que vengan cada año a hacer prácticas, por decirlo de alguna forma, con el personal del INFOE y a conocer el terreno para que cuando sea necesaria su presencia sea más efectivo. Nos sumamos, como no puede ser de otra forma, a la petición que inicialmente hizo el representante del Grupo Socialista y también de la agrupación de diputados. Una vez concluida la campaña, pues trae dentro de la total normalidad que a petición propia la Junta de Extremadura, usted como máximo responsable en materia de incendios, pues comparezca en esta comisión. Me gustaría hacer un inciso, señor Rodríguez Osuna, le he escuchado ya en alguna otra ocasión, le duele mucho la frase de los incendios se apagan en invierno. No la coja usted con pinza, es una frase retórica, es una frase que simplemente lo que quiere decir es que hay que prevenir, que en invierno se puede prevenir, y creo que a lo mejor usted lo estaba interpretando de otra forma. Y otro matiz, en cuanto a la catalogación de los pequeños y grandes incendios. Los pequeños incendios son muy importantes y no debemos de bajar la guardia y no darles importancia, no los menospreciemos, porque o se apagan pronto o se convierten en grandes. Entonces creo que si hay 300 hay que decirlo, y si hay 100 también. Lo importante es la celeridad para extinguirlo antes que cojan fuerza. Me agrada el tono que se está desarrollando esta mañana en la comisión. Creo que es necesario continuar con el llamamiento a la unidad de todos contra el fuego, todos contra los pirómanos, todos contra la imprudencia o negligencia de la población, que también existe, porque es que aunque los resultados fueron buenos, de los mejores en los últimos años, como nos acaba de relatar el señor Julián, no debemos bajar la guardia ni relajarnos. Aunque las cosas se están haciendo bien, se hicieron bien anteriormente, creo que vamos por buen camino, pero siempre se puede mejorar. Los buenos resultados de la pasada campaña contra los incendios creo que son un mérito de todos, y todos juntos debemos seguir aunando esfuerzos para preservar nuestra riqueza medioambiental. Señorías, nuestros montes, nuestras sierras, nuestras dehesas son un legado que nuestros antepasados supieron conservar para nuestro disfrute y el de generaciones venideras. Para preservar nuestra flora, nuestra fauna, ese paraíso de biodiversidad que es Extremadura, hay que seguir trabajando sin descanso y todos juntos contra el enemigo más mortífero que pueda haber, que son los incendios. No es complicado, debemos estar todos en el mismo bando y en el bando contrario los incendios o quienes los provocan. Señor Director General, en la medida de nuestras posibilidades, entendemos que se deben seguir realizando campañas de sensibilización ciudadana. Ya lo apuntaba también el señor Casco, coincidimos con él totalmente. Hay que concienciar a la ciudadanía de que un pequeño error, un pequeño descuido puede causar catástrofes medioambientales importantísimas y poner en riesgo a la población. Hay que seguir trabajando en la limpieza y creación de franjas contra fuego, en el mantenimiento y apertura de más pistas forestales para acceder a los posibles incendios con facilidad, aprovechar los recursos y los medios de las empresas forestales coordinándose con ellos, como Transa y otras, y no se debe despreciar la ayuda y la colaboración de la población del entorno rural.
aunque solo sea como apoyo logístico de apoyo a los retenes a veces. Ellos conocen el terreno, los caminos y facilitan información para acceder más rápido a los incendios antes de que se hagan grandes, antes de que crezcan. En cuanto a la prevención, también yo creo que si no a corto plazo, porque las circunstancias coyunturales, económicas, no lo permiten, pero es necesario explorar la posibilidad de establecer convenios con colectivos de ganaderos para reintroducción de animales en el monte mediante el pastoreo y eliminar la maleza sobrante en el monte y también en las franjas contra fuego. En otras comunidades autónomas ya llevan varios años en ello. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. A veces yo creo que la legislación o no se permite pastorear en zonas quemadas para disuadir a que se puedan producir incendios para aprovechar los pastos. Eso es una cosa que está bien y que hay que mantener, pero por otro lado, en otras comunidades autónomas como en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, pues están haciendo pruebas que están dando muy buenos resultados en la reintroducción de pastoreo, especialmente el caprino, para un poco mantener la flora y que no crezca la maleza, y yo lo he dicho muchas veces que son auténticas desbrozadoras ecológicas. Señor director general, yo termino como empecé, felicitándole por esos buenos resultados, esos datos que nos dieron antes, y animándole a que sigan trabajando en la prevención, porque esa es la clave, señorías. Esa es la clave. A mí me gusta recurrir al refranero popular que dice: es mucho mejor prevenir que luego curar. Espero que no tengamos que producir muchas curas, que realizar muchas curas en la próxima campaña. Que los resultados de la próxima sean por lo menos mejores que estos, por lo menos iguales. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted la palabra para contestar a los grupos parlamentarios. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el tono mostrado de la intervención de los señores diputados y, por supuesto, la colaboración que están dispuestos a prestar, y nosotros estaremos también dispuestos a recoger todas aquellas propuestas que nos ayuden a mejorar. Vale. El señor Rodríguez Osuna preguntaba por el estado de los planes de prevención de incendios forestales. Pues creo que puedo avanzarle. Los planes presentados a fecha 15 de octubre de 2011 son los siguientes. En zonas de alto riesgo, bueno, le doy mejor el resumen y luego se lo desgloso. Hay un total de 3.422 planes presentados, 3.422, de los cuales 1.098 están en zona de alto riesgo, 113 son planes periurbanos de los ayuntamientos en zona de alto riesgo. Fuera de la zona de alto riesgo hay 1.639 y planes periurbanos fuera de zona de alto riesgo 108 municipios. Sin expediente, 77 municipios. Planes de la Administración presentados, 368. Y memorias de camping, albergues, gasolineras, etcétera, 19. De estos planes hay aprobados 2.485 planes en total, de los cuales en zona de alto riesgo son 715, 42 periurbanos en zona de alto riesgo, 1.266 planes fuera de zona de alto riesgo, 6 memorias de camping y albergues aprobados y un total de planes ordinarios aprobados de 2.112. Se han desestimado 312 planes, desistidos, 312 planes, y se han desestimado 61. El estado de la ejecución de los planes que usted preguntaba: se ha distribuido toda esta información a los agentes del medio natural por zonas para que vayan comprobando sobre el terreno in situ cómo está la elaboración de los mismos, porque muchos de ellos estaban sometidos a una subvención que ha sido adjudicada en el mes de noviembre. Entonces, si le parece bien, o bien se lo remito o estaré dispuesto a informarle cuando usted lo estime conveniente. Hablaba de la publicidad. Bueno, antes de hablar de la publicidad y de los trabajos forestales, a mí me gustaría recalcar que para prevenir incendios la puesta en persona de la Dirección General de Medio Ambiente sobre todo es los trabajos forestales, y los trabajos forestales sobre todo se pueden hacer viables porque todos conocemos que el monte se come todo el dinero que se le eche y más. Entonces hay que buscarle un carácter productivo al monte. ¿Y qué es lo que le estamos buscando? No sé si han leído en la prensa en los últimos días, hemos estado en la zona de Sierra de Gata y Urdes visitando de primera mano
varios montes de Valverde, el Fresno y el término del Camino Morisco, pues vamos a apostar por la biomasa en una superficie aproximada de, bueno, Extremadura tiene unas 180.000 hectáreas de monte de utilidad pública, de los cuales ahora mismo, según las estimaciones que tenemos, 35.000 hectáreas estarían en capacidad de obtener un aprovechamiento o de ofrecer un aprovechamiento de biomasa. Estamos estudiándole la manera jurídica para aprovechar ese potencial energético que, por supuesto, redundará en trabajos forestales, en aprovechamiento económico y aprovechamiento turístico y en la higiene sanitaria de los montes y, como consecuencia, en la prevención de los riesgos de incendios. Disminuirá notablemente. Si nosotros vemos el monte como una fuente de empleo y riqueza, pues tendremos más cuidado y seguramente la intencionalidad de los incendios disminuya. Eso es una de las apuestas personales de la Dirección General de Medio Ambiente en inversión de montes. Esto es al margen de los más de 20 millones de euros que hay presupuestados para la anualidad 2012 aprobados en los presupuestos. Al margen de estos 20 millones de euros vamos a apostar por lo que hemos dicho antes, de buscarle un valor productivo al monte, ya sean aprovechamiento energético o también aprovechamientos madereros que estamos sacando, sobre todo en pinar de pino pináster, e incluso también en la zona de la Siberia me consta que hay aprovechamientos de piña, de pino piñonero. Para la publicidad, pues tenemos una partida destinada a la prevención de incendios en torno a los 40.000 euros. Aparte de estos 40.000 euros, hemos redactado una carta que estamos revisando porque vamos a enviar a los ayuntamientos de que aquel que queme el monte pues no puede salir impune. Sobre todo que, dependiendo de la intencionalidad, como ha ocurrido en estas Navidades, en Nochebuena y Nochevieja ha habido incendios por la zona de Tornavacas, en la Sierra de Gata, pues que el que queme el monte sepa que no va a salir impune y que puede enfrentarse a penas durísimas de hasta 20 años de cárcel, ¿no? Otra medida que estamos estudiando es lo que se está realizando en otras comunidades autónomas, que es acotar al pastoreo los terrenos incendiados. O sea, así evitaríamos que la gente pues prendiera fuego, en muchos casos intencionadamente, pues para que mejore la calidad del pasto del año siguiente. Más cosas. En referencia a la construcción de las bases de helicóptero, hay 3 bases en marcha. Una está en Plasencia, otra en Manchita y la tercera, que es con fondos del Ministerio, presupuestada en Serradilla, pues están las 3 en marcha. Así como cocheras para camiones de retenes de lucha contra incendios. 3 cocheras están presupuestadas dentro de esta anualidad de 2012. Decirle también que el presupuesto del Plan Infoes para el año 2012 es de 34 millones de euros, muy similar al del año anterior. Como le he dicho antes, la inversión forestal es de 20 millones de euros y, sobre todo, las directrices que hemos dado al jefe de servicio y a los técnicos de sección, a los jefes de sección de todas las comarcas forestales de Extremadura, es que se optimice ese dinero destinándolo sobre todo a mano de obra, evitando grandes infraestructuras, por ejemplo, hormigonados de caminos. Yo creo que ahora lo que prevalece sobre todo es el empleo rural y sacarle un mayor rendimiento en tratamientos selvícolas, en repoblaciones forestales, etcétera. Y por último, vamos a mantener los 10 helicópteros, se mantienen los medios aéreos de extinción y, por supuesto, los medios humanos del Plan Infoes también contamos con ellos. No ha sufrido una bajada en el presupuesto, con lo cual seguimos con los mismos medios del Plan Infoes. Y nada, muchas gracias, dispuestos a darles la información que sea requerida. Gracias, señor director general. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.